Alrededor de la luna, de Julio Verne. Capítulo 3. Instalación. Después de tan curiosa y exacta explicación, los tres amigos volvieron a dormir profundamente. ¿En qué lugar podían encontrar dormitorio más tranquilo y sosegado? En la tierra, en las casas de las ciudades, como en las cabañas de los campos, sienten necesariamente todas las sacudidas que sufre la corteza del globo. En el mar, el buque, mecido por las olas, se halla en continuo choque y movimiento. En el aire, el globo aerostático oscila sin cesar sobre capas elásticas de diferentes densidades. Solo aquel proyectil, flotando en el vacío absoluto, en medio de un absoluto silencio, podía ofrecer reposo a sus huéspedes. Por lo tanto, el sueño de los viajeros se hubiera prolongado indefinidamente, a no despertarles un ruido inesperado, a eso de las 7 de la mañana del segundo día. Aquel ruido era un ladrido perfectamente claro. «Los perros, son los perros», exclamó Miguel Ardán, incorporándose al punto. «Tienen hambre», dijo Nicholl. «Naturalmente», respondió Miguel. «Nos habíamos olvidado de ellos». «¿Dónde están?», preguntó Barbicane. Los buscaron y encontraron al uno escondido bajo el diván, espantado y anonadado por el choque inicial. Había permanecido en aquel escondrijo hasta que recobró la voz y el hambre. Era la pobre Diana, bastante acobardada aún, y que salía de su escondite, no sin hacerse rogar, a pesar de que Miguel Ardán la animaba con sus caricias. «Ven, Diana», le decía. «Ven, hija mía, tú cuyos destinos formarán época en los anales cinegéticos, tú a quien los paganos hubieran hecho compañero del dios Anubis y los cristianos de San Roque, tú que eres digna de ser vaciada en bronce por el rey de los infiernos, como aquel faldero que Júpiter regaló a la bella Europa a cambio de un beso, que has de eclipsar la celebridad de los héroes de Montargis y del monte de San Bernardo, tú que al lanzarte por los espacios interplanetarios vas a ser la Eva de los perros selenitas, tú que justificarás ese pensamiento elevado de Toncenel. En el principio creó Dios al hombre, y al verle débil le dio un perro. Ven acá, Diana, ven». Diana, contenta o no, se acercó poco a poco con quejidos lastimeros. «Bueno», dijo Barbicane, «ya veo a Eva, pero ¿dónde está Adán?» «Adán», respondió Miguel Ardán, «no debe estar lejos, allí estará en cualquier parte. Le llamaremos Satélite, toma Satélite». Pero Satélite no aparecía y Diana continuaba quejándose. Sin embargo, vieron que no estaba herida y le sirvieron una torta apetitosa que puso fin a sus ayes. Satélite parecía perdido y fue necesario buscarlo a largo rato hasta que se le encontró en uno de los compartimentos superiores del proyectil, a donde había sido lanzado por el choque. El pobre animal se hallaba en un estado lastimoso. «Diablos», dijo Miguel, «ya está comprometida nuestra aclimatación». Bajaron con cuidado al infeliz perro, que se había roto la cabeza contra la bóveda y que parecía difícil que pudiera curarse. No obstante, le tendieron con cuidado sobre un almohadón y allí exclamó un suspiro. «Nosotros te cuidaremos», dijo Miguel. «Somos responsables de tu existencia. Más quisiera yo perder un brazo mío que una pata de mi pobre Satélite». Y al punto de un trago de agua al herido, que la bebió con avidez. Después los viajeros observaron atentamente la Tierra y la Luna. La Tierra no parecía ya sino un disco ceniciento que terminaba en un arco luminoso más estrecho que la víspera, pero su volumen era todavía enorme comparado con el de la Luna, que se acercaba cada vez más a un círculo perfecto. «Caramba», dijo entonces Miguel Ardán, «siento no haber partido en el momento de haber luna llena, es decir, cuando nuestro globo se hallase en posición con el Sol». «¿Por qué?», preguntó Nicholl. «Porque hubiéramos visto bajo un aspecto nuevo nuestros continentes y nuestros mares, estos resplandecientes bajo la proyección de los rayos solares, aquellos más sombríos y como se ven reproducidos en algunos mapas. Me gustaría haber visto esos polos de la Tierra a donde no ha llegado la mirada del hombre». «Por supuesto», respondió Barbicane, «pero habiendo tierra llena habría luna nueva, es decir, invisible en medio de la luz del sol, y más necesitábamos ver el punto de llegada que el de partida». «Tenés razón, Barbicane», respondió el capitán Nicholl, «y además cuando hayamos llegado a la luna tendremos tiempo, durante sus largas noches, de contemplar a nuestro gusto ese globo en que hormiguean nuestros semejantes». «Nuestros semejantes», exclamó Miguel Ardán, «lo que es ahora ya no son tan semejantes nuestros como los de la luna. Nosotros habitamos un mundo poblado por nosotros solos, el proyectil. Yo soy semejante a Barbicane y Barbicane lo es de Nicholl. Más allá de nosotros, fuera de nosotros, concluye la humanidad. Y nosotros somos las únicas poblaciones de este macrocosmos.
hasta el momento en que nos convirtamos en simples selenitas. Que será dentro de 88 horas, con más o menos, replicó el capitán. ¿Lo cual quiere decir? Preguntó Miguel Ardán. Que son las 8:30, respondió Nichols. Pues bien, replicó Miguel, no comprendo por qué razón no hemos de almorzar enseguida. Es preciso conservarnos. En efecto, los habitantes de aquel nuevo astro no podían vivir en él sin comer, y su estómago sufría las imperiosas leyes del hambre. Miguel Ardán, como francés, se erigió en el jefe de la cocina, cargo importante que no le suscitó competencia. El gas produjo el calor suficiente para las operaciones culinarias, y el arca de las provisiones ofreció los elementos del festín. Empezó la comida por 3 tazas de excelente caldo, que se preparó disolviendo en agua caliente con unas cuantas de las exquisitas pastillas de Lévy, preparadas con los mejores trozos de los rumiantes de las pampas. Al caldo de vaca sucedieron algunos pedazos de bistec comprimidos en la prensa hidráulica, tan tiernos, tan suculentos, como si salieran de las cocinas del café inglés. Miguel, que era hombre de imaginación, aseguró que echaban sangre. Diversas legumbres se conversaban, y más frescas que en su tiempo, según afirmaba también Miguel. Siguieron al plato de carne y terminó la comida con té y tostadas de manteca a la americana. El té, que pareció exquisito, era de primera y regalo del emperador de Rusia, que había enviado unas cuantas cajas a los viajeros. Por último, Ardan descorchó una botella de Nitz, que por casualidad había en el departamento de las provisiones, y los 3 amigos bebieron brindando por la unión de la tierra y su satélite. Y cual si no bastase la compañía de aquel excelente vino que había sido destilado en las laderas de Borgoña, el sol quiso honrar también el festín con su presencia. El proyectil salía en aquel momento del cono de sombra proyectado por el globo terrestre, y los rayos del astro brillante fueron a dar directamente en el disco inferior del proyectil. «El sol», exclamó Miguel Ardán. «Sin duda», respondió Barbicane. «Ya lo esperaba». «Sin embargo», dijo Miguel, «el cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio no se extiende más allá de la Luna». «Sí, mucho más allá, si no se tiene en cuenta la refracción atmosférica», dijo Barbicane. «Pero cuando la Luna está envuelta en esta sombra es porque los centros de los 3 astros, Sol, Tierra y Luna, están en línea recta. Entonces los nodos coinciden con las fases de la luna llena y se verifica el eclipse. Si hubiéramos salido en el momento de un eclipse de luna, toda nuestra travesía se hubiera verificado en la sombra, lo cual hubiera sido una cosa desagradable». «¿Por qué?». «Porque aun cuando flotemos en el vacío, nuestro proyectil, bañado por los rayos solares, recogerá su luz y su calor, lo cual, entre otras cosas, nos proporciona economía de gas, que es de gran importancia». En efecto, bajo la influencia de aquellos rayos, cuya temperatura y cuyo brillo no templaba ninguna atmósfera, el proyectil se iluminaba y recibía su calor, como si hubiera pasado súbitamente del invierno al verano. La luna por un lado, el sol por el otro, la inundaban con sus resplandores. «Qué bien se está aquí», dijo Nichols. «Ya lo creo», exclamó Miguel Ardán. «Con un poco de tierra vegetal extendida sobre nuestro planeta de aluminio, haríamos nacer guisantes en 24 horas. Solo temo una cosa, y es que lleguen a entrar en fusión las paredes del proyectil». «No tengas cuidado, amigo mío», respondió Barbicane. «El proyectil ha sufrido una temperatura mucho más elevada mientras atravesaba las capas atmosféricas. Nada me extrañaría que haya parecido un bólido candente a los espectadores de Florida». «Entonces, J.T. Maston debe creernos asados». «Lo que me choca», respondió Barbicane, «es que no hayamos ido. Es un peligro que no habíamos previsto». «Yo sí lo temía», respondió Nichols. «Y nada nos has dicho, sublime capitán», dijo Miguel Ardán, estrechando la mano de su compañero. Barbicane, entre tanto, se entretenía en arreglar el interior del proyectil, como si nunca debiera salir de él. Se recordará que aquel vagón aéreo presentaba en su base una superficie de 54 pies cuadrados. Tenía 2 pies de altura hasta el vértice de su bóveda. Se hallaba distribuido hábilmente en todo su interior y los instrumentos y utensilios de viaje perfectamente acomodados, cada uno en su sitio especial, de manera que los viajeros podían moverse allí dentro con perfecto desahogo. El grueso cristal fijo en una parte del fondo podía sostener sin peligro un gran peso. Así Barbicane y sus compañeros andaban sobre él como sobre un suelo sólido. A todo esto, el sol, que lo atacaba con sus rayos directos, iluminando por el bajo el interior, producía efectos de luz muy singulares. Comenzaron por examinar el depósito de agua y la caja de los víveres. Estos 2 recipientes se hallaban en buen estado, sin haber sufrido desperfecto alguno, merced a las disposiciones tomadas para amortiguar el choque. Los víveres eran abundantes y podían alimentar a los viajeros durante todo un año. Barbicane había querido precaverse para el caso de que el proyectil llegara a un punto de la luna completamente estéril. En cuanto al y a la provisión de aguardiente, que llegaba a 50 galones, había solo para 2 meses.
Pero a juzgar por las últimas observaciones de los astrónomos, la Luna conservaba una atmósfera baja, densa, pesada, a lo menos en los valles profundos, y allí no podía menos de haber arroyos y manantiales. Así pues, ni en la travesía ni en el primer año de su permanencia en el continente lunar debían sufrir hambre ni sed los atrevidos exploradores. Quedaba la cuestión del aire en el interior del proyectil, pero también estaba resuelta. El aparato de Ray City Reynolds, destinado a producir oxígeno, era alimentado por clorato de potasa y había para 2 meses. Es verdad que consumía necesariamente cierta cantidad de gas, porque debía mantener a más de 400 grados la materia productiva, pero tampoco había nada que temer en ese punto. Por lo demás, el aparato no exigía sino un poco de vigilancia, porque funcionaba automáticamente. A aquella elevada temperatura, el clorato de potasa se transformaba en cloruro de potasio y abandonaba todo su oxígeno. Y descomponiendo 18 libras de clorato de potasa, se obtendrían las 7 libras de oxígeno necesarias para el consumo diario de los viajeros del proyectil. Mas no bastaba renovar el oxígeno gastado, era también necesario absorber el ácido carbónico producido por la respiración. En efecto, al cabo de 12 horas, la atmósfera del proyectil se había cargado de este gas deletério, producto de la combustión de los elementos de la sangre por el oxígeno aspirado. Nichols conoció aquel estado del aire al ver a Diana respirar fatigosa, y era, efectivamente, porque el ácido carbónico, a causa de su gravedad específica, se había acumulado en el fondo del proyectil, como en la famosa Gruta del Perro en Nápoles. La pobre perra, con la cabeza baja, sufría ya la influencia perniciosa de aquel gas, pero el capitán Nichols se apresuró a remediar el mal, disponiendo en el fondo del proyectil varios recipientes que contenían potasa cáustica, sustancia que, por ser muy ávida de ácido carbónico, lo absorbió en poco tiempo y purificó el aire. Se procedió luego al inventario de los instrumentos. Los termómetros y barómetros habían resistido, salvo un termómetro de mínimas, que se había roto. Un excelente arenoide que iba dentro de un estuche almohadillado fue colgado en la pared. Como es fácil de comprender, no sufría ni marcaba más que la presión de aire contenido en el proyectil, pero indicaba también la cantidad de vapor de agua que encerraba. En aquel momento oscilaba su aguja entre 730 y 760 milímetros, lo cual significaba buen tiempo. También disponía Barbicane de varias brújulas que seguían intactas y que no marcaban dirección alguna, porque a la distancia en la que el proyectil se encontraba de la Tierra, el polo magnético no podía ejercer acción sensible en el aparato. Pero aquellas brújulas, transportadas al disco lunar, tal vez revelarían allí fenómenos particulares. Y como quiera que fuese, era de gran interés averiguar si el satélite de la Tierra se hallaba, como ésta, sujeta a la influencia magnética. Se examinó igualmente el estado en que se hallaba un ipsómetro para medir la altura de las montañas lunares, un sextante destinado a tomar la altura del Sol, un teodolito, instrumento de geodesia que sirve para levantar planos y reducir los ángulos en el horizonte, y varios antojos de grandísima utilidad para cuando se hallasen cerca de la Luna. Todos estos instrumentos estaban intactos a pesar de la violencia de la sacudida inicial. En cuanto a los utensilios, picos, azadones y útiles de que Nichols había hecho selecta provisión, los sacos de semillas variadas y arbustos que Miguel Ardan pensaba trasplantar en las tierras selenitas, continuaban en sus puestos respectivos, en la parte alta del proyectil. Allí había una especie de desván lleno de objetos que el pródigo francés había amontonado y que no se sabía a punto fijo cuáles fueran. De cuando en cuando se encaramaba hasta allí, haciéndose a los ganchos fijos en las paredes. Volvía y revolvía, arreglaba y registraba, tarareando en falsete alguna canción francesa que divertía a la reunión. Barbicane comprobó minuciosamente que sus cohetes y demás artificios no habían sufrido desperfectos. Aquellas importantes piezas fuertemente cargadas debían servir para retardar la caída del proyectil, cuando, arrebatado por la atracción lunar, después de pasar el punto de equilibrio, fuera a caer sobre la superficie del satélite. Esta caída, por lo demás, debía ser 6 veces menos rápida que lo hubiera sido sobre la superficie de la Tierra, debido a la diferencia de masa en ambos astros. La inspección se terminó, pues, a satisfacción de todos, y cada cual volvió luego a observar el espacio por las ventanas laterales y a través del cristal inferior. El espectáculo seguía siendo el mismo. Toda la extensión de la esfera terrestre estaba cojada de estrellas y constelaciones de un brillo maravilloso que hubiera vuelto loco de júbilo a un astrónomo. Por un lado el sol, como la boca de un horno encendido, presentaba un disco deslumbrador sin aureola y resaltaba en el fondo negro del cielo. Por el otro lado, la luna enviaba sus rayos reflectados
y aparecía como un inmóvil en medio del mundo estelar. Después, una mancha bastante oscura que parecía un agujero hecho en el firmamento y que se hallaba rodeada de un semicírculo plateado, indicaba el emplazamiento de la Tierra. Aquí y allí se veían nebulosas amontonadas como copos de nieve sideral, y del cenit al nadir se extendía como un inmenso anillo de la Vía Láctea, en medio de la cual el Sol no figuraba sino como una estrella de cuarta magnitud. Los observadores no podían apartar las miradas de aquel espectáculo tan nuevo e imposible de describir. ¿Qué de reflexiones le surgió? ¿Cuántas emociones desconocidas despertó en su alma? Barbicane quiso comenzar la relación de su viaje bajo el efecto de aquellas impresiones, y anotó hora por hora todos los hechos que marcaban el principio de su empresa, escribiendo tranquilamente, con letra grande y un estilo un poco comercial. Mientras tanto, el calculador Nichols revisaba sus fórmulas de trayecto y manejaba las cifras con sin igual destreza. Miguel Ardan charlaba, ora con Barbicane, que apenas respondía, ora con Nichols, que ni siquiera le oía, o con Diana, que no entendía sus proyectos, y por fin consigo mismo, preguntándose y respondiéndose, yendo y viniendo, ocupándose de mil menudencias, ya inclinado sobre el cristal del fondo, ya encaramado en lo alto del proyectil, y siempre canturreando entre dientes. En una palabra, representaba detrás de aquel macrocosmos la agitación y la locuacidad francesas, y la representaba Miguel Ardan dignamente. El día más propiamente dicho, el transcurso de 12 horas que constituyen el día en la Tierra, terminó con una cena abundante y delicada. No había ocurrido ningún accidente capaz de alterar la confianza de los perdidos, los cuales, llenos de esperanza y seguros del éxito, se durmieron tranquilamente mientras el proyectil cruzaba los espacios celestes a una velocidad uniformemente decreciente. De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, capítulo 3, instalación.